Buenas tardes a todos. Ya hay varios conectados, así que vamos a comenzar la primera reunión de este año 2022. Seguimos por este medio, por Zoom, no sabemos por cuánto tiempo más. Las noticias no son muy alentadoras, así que hay que seguir cuidándose. Mientras podamos, nos reuniremos y si no, por este medio se seguirá haciendo, ¿sí? Vamos a comenzar cantando un coro que dice Celebraré tu amor. En los cancioneros, el coro 55, si no me equivoco, sí, que dice, incomparable, inigualable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Y el coro dice, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Vamos a empezar cantando este coro. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta. Tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno. Tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Gracias, Lucho, por pasar la música y la letra. Gracias, Sol, por grabar el coro. Vamos a seguir entonando el coro que dice Roca Eterna. Dice así el coro, Roca Eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca Eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Vamos a entonar este coro y después vamos a comentar los motivos de oración que tenemos para este día. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta,
fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Ahora sí, pasamos, vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Voy a comentar los motivos de oración que tenemos, no hay ninguno nuevo, pero no está de más refrescar la memoria. Por la salud de los hermanos mayores, ¿sí? En este tiempo de calor, ¿sí? Tenerlos en oración. La vimos a la abuela Nelly el domingo, nos sorprendió a todos, creo, así que pedir por ella también, por su salud. Por la salud de todos los hermanos, de las familias de la iglesia, por esto del COVID, ¿sí? La situación no es muy alentadora, como les decía hace un ratito, hay muchos casos, el número incrementa día a día, así que a seguir cuidándonos, a todos, hermanos, y orar por esto, ¿no? Por la situación de la pandemia en general. Hay hermanos de viaje, ¿sí? Orar por ellos, agradecer por los que hemos salido y hemos vuelto bien también. Pedir por las actividades de la iglesia, ¿sí? Ya ir orando por los ministerios de este año, por el ministerio con los adolescentes, con los niños, por la vida espiritual de los niños que tuvimos en el campamento también. Por las familias de la iglesia, ¿sí? La crianza de los hijos, y por cada una de las familias en general, y también un motivo especial por el embarazo de Tamara, la novia de Hernán, ¿sí? Seguir pidiendo por ella y agradecer por Mariana, que salió todo bien, el embarazo, sí, Mile está en la casa, está bien, está con los papás, así que agradecer porque salió todo bien. Le voy a pedir a Lucho, y a ver qué más tengo en pantalla. Acá a mi papá, no sé si le están dando bien en internet. Voy a tener una oración yo, después Luciano, y después Luis, si estás. Buenísimo, el pulgar arriba ahí. Vamos a orar y después Hugo tendrá a cargo el mensaje en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por poder reunirnos de esta forma, Señor. A pesar de que está la pandemia presente, podemos reunirnos, Señor, con este medio. Te agradecemos por tener la tecnología, Señor, para poder así hacerlo. Te pedimos, Padre, por los hermanos que no lo pueden hacer, que tú le proveas de los medios para poder así hacerlo, Señor. Te pedimos que puedan llegar los audios a cada uno de ellos también y se puedan hacer el tiempo de escucharlos. Te pedimos, Padre, por estos motivos de oración que hemos expuesto hace un momento, que tú estés bendiciendo la necesidad de cada familia de la iglesia, por la salud de todos los hermanos, en especial la salud de los hermanos mayores, en este tiempo de calor, Señor, que tú los estés sosteniendo. Te pedimos, Padre, por la situación de la pandemia en el país. Te pedimos, Padre, por cada una de las familias de la iglesia, Señor, para que tú nos estés cuidando, guardando de todo mal y peligro. Pedirte también por las autoridades de este país, Padre, para que podamos vivir quieta, reposadamente, en honestidad, en piedad. Pedirte, Señor, por la iglesia en general, Señor, que tú estés bendiciéndola, que estés bendiciendo cada miembro de la iglesia, Señor, que se pueda formar en tus caminos, Señor, que pueda estar fuerte en tus caminos para poder resistir los ataques del maligno, Padre. Queremos pedirte que en esta noche nos hables por intermedio de tu palabra, Señor, a la necesidad de cada corazón que pueda escuchar este mensaje. Queremos dejar esta reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este día, por tus cuidados y bendiciones. Queremos pedirte, Señor, por los motivos que han sido expuestos, Señor. Sabemos que tú los conoces, pero es necesario que te los pidamos.
que nos humillemos ante ti, pedirte, Señor, en especial por la situación de la pandemia, Señor, para que tú nos sigas cuidando como lo has hecho con tu iglesia, con nuestros familiares y allegados, Señor, que nos sigas sosteniendo, cuidando, dándonos salud, y sobre todo que nos ayudes a poder seguir congregándonos, sabiendo que nos hace bien, Señor, y lo necesitamos, que necesitamos escuchar de tu palabra, Señor, pero sobre todo también disfrutar la comunión con los hermanos. Por eso pedite por esto, Señor, y si es necesario encerrarse, que podamos también seguir en contacto por este medio, que ha sido útil, Señor, a pesar de que no es por ahí lo indicado, lo mejor, también nos ha servido para poder seguir congregándonos en tu santo y bendito nombre. Pedirte por los hermanos mayores, Señor, para que tú los bendigas, les sigas cuidando su salud, estés con ellos en todo momento. Pedirte por los adolescentes, los niños, que hemos hecho un trabajo este año, Señor. Pedirte por el seguimiento, para que podamos seguir en contacto con ellos, Señor, y Dios mediante, si es tu voluntad, podamos este año poder seguir y arrancar con cada actividad para llevar gloria a tu santo y bendito nombre. Queremos dejar en tus manos esta reunión, bendice a los hermanos que no se han podido conectar, y bendícenos, Señor, en el resto de esta semana. Bendice también a Hugo con el mensaje que tú has puesto en su corazón, para que podamos escuchar, estar atentos y sobre todo poner en práctica lo que tú nos quieres decir. Dejamos todo en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, continuamos en tu presencia. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. La gran bendición de poder entrar en los méritos del Señor Jesucristo, su único y suficiente sacrificio que ha hecho a nuestro favor, nos permite entrar como hijos tuyos, comprados a tan alto precio de sangre, y exponer delante de ti todo lo que hay en la carga de nuestros corazones, habiendo sido enseñados por tu palabra de orar sin cesar, de orar por nuestra vida, por nuestra familia, por la gran familia preciosa que tenemos, que es la iglesia, la cual tú eres la cabeza, eres el Señor de la misma, y pedimos tu bendición, tu cuidado y protección por cada alma, cada hermano, en cada necesidad, tu protección y provisión permanente como lo has hecho hasta aquí. Nos encomendamos a ti en este año, pidiendo tu bendición, tu guía, tu ayuda, especialmente por las autoridades del país. Tus hijos podamos seguir congregándonos como hemos sido enseñados y recordados en perseverar unánime juntos, tus hijos, en la enseñanza apostólica, en la comunión los unos con los otros, en la medida que podamos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fundamental para que la iglesia crezca en piedras, en almas vivas, que honren y glorifiquen tu santo y bendito nombre. Bendice a los matrimonios, los que crían chicos en este tiempo tan difícil, tu sabiduría y tu sostén para cada uno, para que estos niños sean llevados al conocimiento de la verdad. Una vez más pedimos por tu palabra en esta noche, vuelve a edificar la iglesia, exhorta nuestros corazones, consuela los mismos conforme tu voluntad. Señor, estamos muy agradecidos por tu gran fidelidad, tu permanente asistencia sobre nuestras vidas, y porque eres nuestro apoyo, nuestro castillo fuerte, en quien solamente podemos confiar. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Se escucha todo? ¿Se escucha bien? Rodi, ¿se escucha bien? Ok. Vamos a buscar en la palabra un texto. El primero está en la profecía de Jonás. La profecía de Jonás. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, uno de los profetas menores. ¿Se acuerdan la historia de Jonás, que el Señor lo mandó a predicar a Nínive?
Aquí vamos a encontrar un detalle para empezar a hablar de este tema esta noche, que me parece muy importante. Después le voy a moví el mouse y se silenció. Ahora sí. Mi señora decía, no, no se cortó. Pues ella está acá al lado y escuchaba. Bueno, en el profeta Jonás encontramos un pequeño detalle muy interesante para iniciar el comentario de esta noche. Y me parece muy interesante, hermanos, tratarlo, y de repente algunos ya tenemos conocimiento de esto, pero mantener lo que Luis señaló en la oración y lo que dice la palabra que comentábamos el domingo, de perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza del Señor confirmada por el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles que escribieron las cartas apostólicas, Pablo, la mayoría, Pedro, Santiago, Judas, Juan. En el Nuevo Testamento encontramos la doctrina para la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos muchas escrituras que son ejemplos y que fueron escritas para enseñarnos, para amonestarnos, pero la doctrina, la enseñanza apostólica, que es para que nosotros sepamos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, es lo que tenemos que discernir, es lo que tenemos que interpretar de las escrituras. Hay mucha confusión, hay muchas formas de interpretaciones que no son válidas y que llevan a errores de prácticas y de cosas. Entonces, el consejo a los hermanos, cuando hay algo en la iglesia que se hace o que no se hace, consulten por favor con textos bíblicos, con base doctrinal, por qué se hace y por qué no se hace tal o cual cosa. Por ejemplo, el uso del velo en las hermanas. Por ejemplo, ¿por qué la mujer no habla en la congregación? Bueno, satisfaga sus dudas con la palabra, con la enseñanza, con los hermanos que enseñamos estas verdades y por qué. Jonás capítulo 3, el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres de Nínive recibieron a Jonás, Jonás predicó y se arrepintieron y el rey para abajo mandó a hacer ayuno. Vamos a hablar esta noche del ayuno y espero que les quede claro a todos mis hermanos, a toda la iglesia, qué es esto y por qué trato esto hoy. Hay dos temas, si el tiempo da, voy a tocar en último momento otro tema parecido de este orden. En primer lugar, el ayuno es una abstinencia de no comer. Eso es ayuno, es no comer, y por lo que leemos aquí y por lo que se sabe en la práctica histórica, todos los pueblos, tanto el hebreo, vamos a ver algunas escrituras en el Antiguo Testamento, en la Biblia, como los paganos, tuvieron la costumbre frente a situaciones, guerras, hambrunas, problemas personales, aflicciones, necesidades, de abstenerse de comer. Esto es una cuestión natural. La naturaleza tal vez enseña esto o enseñó esto. En la palabra, antes de Moisés, no hay registro
de que alguien haya hecho ayuno. Caso de Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros. Y encontramos con Moisés, con Elías y con el Señor 3 ayunos milagrosos. Nadie puede estar sin comer y sin beber agua durante 40 días. Moisés, cuando recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, Elías, que tuvo que caminar sin parar para huir de Acab y de Jezabel, y el Señor, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después probado en un hecho natural y que se debe satisfacer legítimamente, porque tener hambre no es pecado, el diablo le dijo al Señor que convierta las piedras en pan, y ahí empieza la tentación del Señor. Por eso el ayuno milagroso del Señor de 40 días. Elías, Moisés y el Señor. Entonces, por ejemplo, alguien quiere buscarlo, vamos a buscarlo, Jueces, para buscar la cita y ejercitar la palabra. Jueces 20:26. Voy dando otras citas si alguien quiere anotar. No las vamos a leer todas. Primera Samuel, capítulo 7, verso 6. Vamos buscando Jueces 20:26. Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Esta escritura, señalé 1 Samuel 7, 2 Samuel 12, 16, Nehemías capítulo 9, verso 1, Jeremías capítulo 36, verso 9, una profecía en Joel capítulo 2, verso 15, el ayuno hebreo, el bíblico, que señalan este tipo de acciones, comenzaban de un día para el otro, sobre el final del día, el día hebreo, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Entonces tenemos aquí una práctica en el pueblo hebreo, en los judíos, una práctica que parece habitual. Algunos dicen que el gran día de la expiación era un día de ayuno. Pablo lo señala en los Hechos Apostólicos. Lucas 18, 12. Era un pasaje conocido. Vamos ya al Nuevo Testamento, cuando el Señor refiere la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 12. Lo leo para tener la referencia de que está en la palabra. Dice el verso 9, del verso 12, del verso 9, a unos que confiaban en sí mismos. Este es un detalle no menor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren qué detalle que estoy descubriendo en este momento, hermano, de esto. Es muy interesante. Iba a leer el verso 12, pero vuelvo al verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Notemos el detalle. Confiaban en sí mismo y oraba consigo
mismos, adúlteros, ni aun como este puro. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etc. Ayuno 2 veces a la semana. Los judíos en el tiempo del Señor hacían ayunos los lunes y los jueves. Y entonces el Señor hace referencia de los fariseos cuando ayunaban, que demudaban su rostro y mostraban que estaban ayunando. Y el Señor señaló, Mateo capítulo 6, cuando ayunéis, no seáis hipócritas como los fariseos, que demudan su rostro para que la gente lo vea. Ustedes cuando ayunen, lávense la cara, pónganse normal, no digan nada y hagan el ayuno en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto lo va a aprobar en público, con la oración, con la ofrenda y con el ayuno. Es decir, en el Nuevo Testamento había esta costumbre, seguía esta costumbre, pero ni por la práctica, ni por mandamiento se registra que el Señor haya hecho esto. El Señor, ni por su práctica, ni por mandamiento dado alguno con respecto a esto. Mateo capítulo 17. Esto es muy importante, hermanos. Mateo 17. Esto que estoy diciendo que no se encuentra como práctica y como mandamiento del Señor, que haya practicado y que haya señalado el ayuno. Aquí hay una escritura muy interesante. Solamente leo el verso 21, cuando el Señor sana a un muchacho lunático, Mateo 17, y los discípulos dicen, nosotros no pudimos hacerlo. El Señor dice, este género no sale sino con oración y ayuno. En él, si buscan el pasaje paralelo de Marcos, dice lo mismo, el verso 29, el género no sale sino con oración y ayuno. Los dos textos de Mateo y de Marcos no están en el original. Los dos textos, tanto de Mateo como Marcos. Los originales, los manuscritos originales más primitivos no lo registran y se encuentran en algunos manuscritos posteriores de gente que seguramente enfatizaba sobre esta doctrina. Esto es muy importante, porque hay gente que lee esto y le hace hacer al ayuno una especie de forma de milagro espiritual si una persona ayuna y puede tener un poder extra que está en el contexto del pasaje. O sea, el Señor no ayunó esos 40 días milagrosos, como lo señalamos al principio, y tampoco lo enseñó. De todos modos, Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. Los discípulos del Señor no ayunaban. Y el reproche de los que les preguntaron es los de Juan el Bautista, los de los fariseos ayunan, los de ustedes no. El Señor les dijo, verso 34, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, no hay aflicción, hay alegría, el esposo estaba con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, cuando el Señor no esté,
y la iglesia esté en ausencia de su Señor aquí en la tierra, Él en el cielo, entonces en aquellos días ayunarán. Y encontramos en el Nuevo Testamento como práctica, en Pablo, por ejemplo, 2 Corintios 11:27, dice, estuve en ayuno muchas veces. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Mientras ustedes buscan, yo les comento que tanto el Señor, en el pasaje que cité, de los fariseos que demudaban su rostro y demás, en Hechos capítulo 13 dice que los maestros apartaron a Bernabé y a Saulo para el ministerio, habiendo ayunado y orado. Habiendo ayunado y orado. Era una práctica en la iglesia del Señor al principio también. Capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos, los nuestros, algunos apostatarán de la fe, se van a desviar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí hay una profecía, hermanos, muy importante del tiempo del fin, que entre tantas cosas que nosotros sabemos de señales y de cosas que iban a suceder, como los días de Noé, en nuestros tiempos, el tiempo del fin, dice el Espíritu, inspirando al apóstol, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá gente que mande abstenerse de comer. Y en esto entra el ayuno que muchas iglesias de distintas denominaciones practican, imponen, no solamente que sugieren como práctica a sus fieles, sino que imponen, y con enseñanzas tales como Daniel capítulo 10, que Daniel ayunó 21 días y el ayuno tiene que ser de 21 días, ningún tipo de asidero bíblico sobre ese texto. Daniel se abstuvo de manjares, no de comer, no dice que ayunó, se abstuvo de manjares. Como cuando uno está en aflicción y quiere orar y quiere pedir al Señor por algo especial y dice, me invitaron a un cumpleaños pero no voy a ir porque estoy con otro problema en la vida. Una de las señales, y atención con esto, si se escucha algún rumor cerca de gente que haga hacer ayuno a sus hermanos, a sus fieles, a los laicos, porque generalmente los pastores son los que mandan a hacer esto, y ellos están en una jerarquía superior, se supone. Entonces es una señal que hay que tener en cuenta, porque ahora aclaro definitivamente que el ayuno no es un mandamiento para la iglesia. No hay ninguna base bíblica para decir, hermanos, ayunemos. Si alguien quiere abstenerse de comer por una hora, por un día, por dos, por lo que sea, o comer liviano, o tomar un té, y se dedica a la oración,
lo quiere hacer, hágalo. No hay ningún problema, pero no hay mandamiento. Y no hay mandamiento porque la sabiduría de Dios es muy grande y la contrapartida es lo que leímos del fariseo. Confiar en sí mismo y orar para sí mismo. La trampa de aquellos que imponen o que sugieren o que enseñan con bases bíblicas equivocadas de que el ayuno tiene una posibilidad, tiene un poder en sí mismo, tiene una virtud en sí mismo, es la trampa del diablo, es hacerme creer a mí que porque yo estoy ayunando, yo estoy concediéndole a mi oración y a mi fe un poder extra que no tiene. ¿Está claro esto? ¿Se entiende esto, hermanos? La persona que practica el ayuno lo puede hacer. El problema es que suponga que su ayuno es una cuota de poder y entonces el diablo es muy astuto y trabaja en la mente haciéndole creer a la persona o haciéndome creer a mí, si lo hago, que yo tengo un poder y que ese ayuno tiene un poder extra. Escuché decir que el ayuno tiene la virtud de transferir dinero. Si yo quiero dinero, se lo pido al Señor, y si ayuno, con mucho poder, ese dinero me va a venir a mi cuenta. Va a ir a la cuenta de la FIP, no a mi cuenta, no te hagan problema. ¿Se entiende este principio? ¿Se entiende esta idea, hermanos? ¿Por qué la enseñanza es importante? Porque puede ser que en casos extremos la abstención de alimentos esté en contra de la voluntad de Dios, porque todo lo que Dios creó con acciones de gracia se puede comer sin problema, con la sabiduría que el Señor nos da de lo que sirve y de lo que no sirve. Si queda alguna duda con respecto a esto, que explayo de una forma sencilla y breve, por favor, consulten, háganme consulta, no hay ningún problema. Pero quiero que quede claro que el ayuno no es un mandamiento para la iglesia, para nosotros. Si se toma como una práctica personal de alguien que hoy dice no voy a comer porque quiero orar, hágalo, no lo diga nadie, hágalo en secreto para que realmente sea una humillación delante del Señor. Y no lo del fariseo, orar consigo mismo y para sí, y pensar que hay algún poder o hay alguna virtud en esto que no es nada más que esto que hemos leído. La práctica del Antiguo Testamento, la práctica neotestamentaria, pero sin ningún tipo de mandamiento impuesto por el Señor. La oración, nuestra fe en el Señor y confiar en su poder siempre debe primar ante este tipo de prácticas que pueden estar acechando a la mente a través de información que llega de tantas formas en este momento, llega de muchas formas y puede haber alguna confusión al respecto. Tengo tiempo y con el mismo orden de cosas, Santiago capítulo 5. En el mismo orden, y también voy a enfatizar el por qué en el mismo orden. Porque el poder se nos enseña a orar, sí, a perseverar en la oración, sí, a depender del Señor siempre, a orar sin cesar,
en toda circunstancia. 5 de Santiago. 5 de Santiago. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por favor, leer varias veces este pasaje, porque contiene un par de cosas, y el tenor sería que hay un enfermo, el mismo enfermo, la palabra es la misma que utiliza el apóstol Pablo cuando habla para la cena del Señor. Yo se los leo, ustedes se van a acordar. Cuando dice el Señor que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen, cuando se come y se bebe indignamente. Esa enfermedad puede ser una debilidad física, espiritual, puede ser un estado de depresión muy grande o una enfermedad somatizada en cualquier tipo de enfermedad física. Si hay alguien enfermo en la iglesia, llame a los ancianos, no dice primero llame a los médicos, primero llame a los ancianos, ligando una enfermedad a un aspecto espiritual. Llame al médico y tome remedios. Esto no quita una cosa con la otra. Pero leamos el verso 1 del capítulo 1 de Santiago para entender este pasaje y ligarlo a la enseñanza del ayuno. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta carta, hermanos, escrita por el hermano del Señor, Jacobo, escrita a los judíos, las 12 tribus que están en la dispersión, tiene que ver con este texto que hemos leído, porque para los judíos la unción del aceite era figura del Espíritu Santo y el aceite era una medicación, un medicamento muy aplicado en el caso de que se aplica sobre una llaga, sobre una herida, etc. Lo tomaban como un remedio, por un lado, y como un símbolo del Espíritu Santo que no es para nosotros el habitual de este símbolo. Entonces puede ser que alguien haya pecado y esté consciente de un pecado y por ese pecado esté enfermo o se esté enfermando o tenga una conciencia de enfermedad y llame a los ancianos de la iglesia y confiese y los ancianos van a orar por él. El aceite no tiene poder, el ayuno no tiene poder. La transferencia de creer que yo unjo con aceite y tengo un poder y el aceite hace algún efecto especial, ahí está el problema de una práctica que fue histórica y pasada y no está confirmada en las Escrituras. Por lo tanto, ni el ayuno ni el ungir con aceite es un mandamiento dado a la iglesia. Por eso no lo practicamos. Por eso no lo hacemos. Y por eso la abstención de hacerlo es porque detrás hay otro asunto que el que cae en esa trampa
puede terminar como el fariseo, orando consigo mismo, imponiendo las manos o sugiriendo alguna especie de poder o de virtud que no tiene ni el aceite ni el ayuno. Espero, hermanos, entienda esto y por qué en la iglesia hacemos las cosas que hacemos y no hacemos las cosas que no hacemos, mientras la escritura, las escrituras nos den cuenta de qué hacer y de qué no hacer, a más de una exhaustiva exégesis bíblica, escudriñar la escritura de grandes hombres de Dios que se han quemado las pestañas leyendo los originales y dándonos como esas citas que yo les comenté no estaban en los manuscritos iniciales. Entonces, en base a esta doctrina, procedemos, enseñamos y practicamos. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por la sencillez que es en Cristo, que nos has dejado por el Espíritu para poder vivir en fe, conociendo tu poder, conociendo, Señor, sí, tu gracia con nosotros, y conociendo la virtud de la oración que nos une, que nos lleva a tu mismo trono, el trono de la gracia, el trono de donde esperamos alcanzar siempre el oportuno socorro. Hemos pedido tantas cosas y nos has dado siempre mucho más de lo que pensamos o entendemos. Ha habido sanidad en tu iglesia, ha habido provisión en tu pueblo, ha habido salvación en medio nuestro, y la iglesia permanece fiel por pura gracia, y nos mantienes fieles, Señor, en el propósito y en procura de orar siempre, perseverar en esto y guardarnos hasta la venida del Señor en fidelidad a tu palabra, a tu enseñanza. Bendícenos, Señor, guárdanos en lo que resta de la semana, bendice a cada hogar, a cada familia. Te damos gracias por esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la reunión ha llegado a su fin. Dios mediante, el domingo nos encontraremos 10 de la mañana en la cena, acá en la chacra, ¿sí? Cualquier cambio o novedad, vamos a estar avisando, pero en principio 10 de la mañana el domingo nos encontraremos en forma presencial en la chacra.